perspectiva sobre una perspectiva política, ¿no? Cómo tener un balance entre dos visiones. Por un lado están los cíclopes, los gigantes, que en este caso serían, perdón, alguien me está escribiendo para que entre a la clase. Déjenme ver, quisiera, ok. Ay, ahora ya no entiendo. Ajá. Okay. Bueno, pues ya no entendí. Voy a tratar de concentrarme. Lo que pasa es que son muchos temas y como vamos a hacer una síntesis, pues bueno, va a estar un poco difícil para mí. En cualquier momento que tengan duda, me dicen. Como de este no hubo audio, por eso es que les quiero explicar rápido lo que pasó. Entonces tienen al gigante, que en este caso es Anteo, y a los pigmeos, que son chiquititos, ¿no? El nombre viene justamente de una palabra griega que significa codo o medida de unas 13 pulgadas, y que, bueno, el gigante, imagínense, ¿no? Entonces tenemos esta amistad que en Hawthorne me gusta porque ahora que reescribe la historia vi muchos aspectos que podían ayudarles, como el hecho de que mantienen una fraternal, dice, amistad. Ambos se reconocen como hijos de la madre tierra y el otro matiz político que le da Houghton es cuando dice que Anteo era lo suficientemente sabio como para no meterse y dejar que los pigmeos manejaran sus propios asuntos, lo cual después de todo es quizá lo mejor que pueden hacer los pueblos grandes por los pequeños. Bueno, ahora con el trasfondo de una guerra entre Ucrania y Rusia, creo que venía muy a cuento que habláramos sobre este tipo de héroe. Hay un submito, que es el de la guerra con las grullas. Bueno, trata sobre Enue. Esto me lo voy a saltar, ¿no? Pero aquí subrayé cómo el héroe colectivo es aquel en el cual todos los integrantes están dispuestos a apoyarse mutuamente, a ayudarse mutuamente, como lo señalé aquí resaltado. Y vimos algunas referencias literarias como esta de Milton y las de Lilliput con los viajes de Gulliver, que también es una sátira política y obviamente le sirve para analizar el contexto político de la época, que era terrible, ¿no? Como siempre ha habido una guerra entre conservadores y liberales, y en este caso la novela se centra en eso y en cómo podríamos lograr tener una perspectiva neutra de la situación. Y bueno, creo que el fiel de la balanza entre estos dos tipos de héroe sería Hércules, que es el que logra ver en los pigmeos a unos héroes, ¿no? Lo dice ahí Hawthorne como la hermandad que siente un héroe por otro héroe. Eso es muy bonito. Con respecto al submito que me quedé en platicarles, bueno, Enue era una hermosa mujer que no tenía respeto por los dioses y cuando se casó con un pigmeo y tuvo un hijo, y los pigmeos se quedaron con ese hijo. Entonces, Hera, enojada, la diosa, la convirtió en grulla. Y por eso es que hay este conflicto con los pigmeos y las grullas, porque Enoe, en forma de grulla, siempre está buscando a su hijo entre los pigmeos. Bueno, aquí puse la caracterización. Entonces, frente al héroe individual,
este tipo de héroe que mm, va a suponer, ¿no? Cómo un grupo de personas van a salvarse en colaboración uno con el otro. Tienen un propósito común y también su compromiso es con el bien común. Esto es muy interesante porque mm, también ahora en una sociedad tan individualista como la nuestra es difícil a veces tener desplazar esa identidad, ¿no? A una comunidad. Cuando hablo de una identidad colectiva, hablo de cómo diferentes personas pueden tener una historia común, ¿no? Pensemos en México, ¿no? No podríamos ser más distintos. Ya no digo de una ciudad a otra, sino de una colonia a otra, ¿no? Dentro de la Ciudad de México, pues, la división por clase social, pues por afinidades políticas, en fin, es inmensa. Pero ¿cuál sería esa historia común que nos podría dar una identidad en la cual relegaríamos esta individualidad? Bueno, pues puede ser justamente la mitología, ¿no? Cómo se fundó esta ciudad, cómo se llevó a cabo eh, este, cómo se está construyendo la historia. Y bueno, incluso ahí siempre van a encontrar diferencias. Piensen que ahora hay una, un revival, ¿no? De Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz quedó oficialmente como un dictador, pero ahora hay una parte conservadora del país que lo está eh, tratando de rescatar como una figura importante, pues para el conservadurismo, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa historia que se reescribe, es donde podemos encontrar esos puntos en los que la identidad colectiva se podría forjar. Por supuesto, hay que tener un sentido de pertenencia y eso solo nos lo daría una historia común. Y mencioné también que encontré una tesis de Tyler Kipling y en esa tesis se mencionaba cómo el protagonista colectivo no solo juega con las nociones, contra las nociones de verdad, sino que va a desafiar ese conocimiento cultural del individualismo como un aspecto definitorio del carácter. ¿Por qué? Pues porque se van a rechazar esas percepciones comunes de una narrativa que contenga solo una voz, sino que en realidad va a darle voz a toda una comunidad. Y nosotros aquí lo podemos entender muy bien con la estructura de una novela. En las novelas hay esa polifonía de la que habla Bakhtin, ese dialogismo, eh, y pues una novela que contiene eso, pues es Pedro Páramo, donde si bien estamos acompañando a Juan Preciado en su viaje, hay un momento en que su voz ya no es tan importante, su voz se mezcla con todas las demás voces. En ese sentido, las novelas tienen una estructura más de identidad colectiva que propiamente individual. No todas las novelas, por supuesto, pero varias, ¿no? Pensemos en las del boom latinoamericano y todas podrían entrar ahí. Y bueno, en esa historia los personajes no van a ser centrales, sino que van a estar enfocados en sus relaciones, las relaciones que tienen entre sí. Llegamos a comprender que la individualidad de un personaje está profundamente conectada y moldeada por la unión inherente al protagonista colectivo. Es decir, si lo pensamos nosotros, cada uno, en realidad esa esa identidad que nosotros creemos tan individual está recortada, está moldeada por la comunidad, ¿no? Si ustedes salieran del país, daría lo mismo que fueran de Monterrey, de Yucatán o de Ciudad de México.
serían mexicanas o mexicanos y estarían en ese bloque de identidad colectiva. Pero bueno, veíamos que también tenemos varios bloques de identidad colectiva que a veces no somos tan conscientes de eso. Por ejemplo, vean cómo se ha estado planeando la vacunación en bloques de edad, ¿no? Entonces, hay, la sociedad sí te puede dar esos indicios de colectividad, pero lo más importante aquí sería que tuvieras una historia, ¿no? Para tener esa identidad colectiva. En cuanto a literatura, vimos cómo Fuente Ovejuna es una obra donde todo el pueblo está en contra de un dictador y entonces cuando preguntan el juez, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Todos contestan, Fuente Ovejuna, señor. O sea, todo el pueblo, ¿no? ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una. Es decir, nadie se asume como único, sino que hay todo este constructo de comunidad. Hay también una obra que tiene un trasfondo político muy triste, que es El Eternauta, de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López. Es una novela gráfica de estos argentinos. Y la ética, pueden ponerlo como ética a la caracterización de héroe colectivo. La ética del héroe colectivo es que el que se separa muere y que el egoísta pierde. Hablábamos cómo se parece un poco ahora a lo del juego del calamar, ¿no? Que sí tenían posibilidad de salvarse si todos se ponían de acuerdo en terminar el juego, ¿no? Pero, bueno, en algún momento no lo hacen y por eso es que, bueno, pierden, ¿no? De una forma muy egoísta, pero por ahí había algunas teorías de que sí hubieran podido salvarse como comunidad. No sé. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Vamos bien. Bueno, entonces, como los superhéroes están con muchas ligas de la justicia y demás, y con esta idea de lo colectivo, pues aproveché para que pudiéramos caracterizarlos y dimos 6 características. Se las dicto, porque todas estas tienen que ver con las diapositivas, con las láminas que están viendo, ¿no? Entonces tenemos que los superhéroes en realidad son una respuesta fantástica a la realidad. Esto lo dice un guionista de Marvel, Chris Claremont, y pues el contexto, o sea, ¿cuál es esa realidad? Pues esa realidad era clarísima, era la Gran Depresión y de 1920, 30, y entonces, bueno, en esa década, en realidad, Estados Unidos estuvo muy mal, y esa es la respuesta que hubo, ¿no? De los superhéroes. Y bueno, esta lámina en particular creo que les puede ayudar, porque dice, los superhéroes quizás son la mitología de Estados Unidos, nuestros héroes, como David Crockett, Buffalo Bill, Custer y sus gestas no tienen más de 200 o 300 años. Estados Unidos no tiene una mitología propia. Escandinavia tiene sus sagas y leyendas, Germania su épica, España tiene el Cid. Nosotros no tenemos héroes mitológicos. Nuestros héroes son muy jóvenes aún. Y bueno, entonces la mitología de los superhéroes la vamos a identificar como netamente una mitología de Estados Unidos, ¿no? Y nada más. Ahora, no son una casualidad, sino son una causalidad de una época que fue devastadora, que ya mencioné. Y pues ese fue el siguiente punto. Hasta ahorita van 3.
por último, bueno, los últimos tres es que estos superhéroes replican hazañas y características de los héroes griegos, los nórdicos y otros, ¿no? Eh, bueno, en su mayoría tienen superpoderes. Me preguntaban que cuál sería el superpoder de Batman. Aparte del adquisitivo, porque tiene mayordomo y todo. Mm, pues sí hay una idea, ¿no? De que su superpoder es haber vencido sus miedos, ¿no? Por lo menos en la versión de Christopher Nolan. Y, y también otra característica de los superhéroes en realidad, vean, aquí tienen algunos ejemplos sobre cómo se imita de forma y de fondo a estos héroes. Y la vulnerabilidad como una marca heroica, ¿no? Como que Aquiles es el de Batman. El dinero puede, sí, sí, veíamos que el adquisitivo, Dulcinea, ¿tú qué piensas? Yo digo que es un gran poder, sobre todo en esta época, ¿no? Eh, y bueno, la vulnerabilidad. ¿Ya fuiste a ver la última? ¿Ya fueron a ver la última versión de Batman? No, todavía no. Todavía no. Bueno, lo tienen de tarea. Entonces, bueno, estos héroes no pueden ser invulnerables, pero siempre tienen una parte, como que el esquema de estos héroes es Aquiles, ¿no? Siempre hay algo que los hace débiles. Y en este sentido, pues todos tienen esta marca heroica, su superpoder y su vulnerabilidad. Y bueno, la tendencia de las últimas películas es actuar todos unidos, y esto me llamó mucho la atención. Y bueno, pues ahí estaba, aquí cada quien intervino y habló sobre qué superhéroe les gustaba más. Entonces estaban los Avengers, la Liga de la Justicia, los Watchmen, y en fin. Bueno, se me olvidaron aquí otros, pero está esa tendencia. Una buena parte también de la reflexión, aparte de las características, fue la siguiente, y se los quiero preguntar para que pasemos ya al siguiente tema, fue en qué sociedad se alcanza más nivel de conciencia. En una sociedad que promueve los valores colectivos, de identidad colectiva, o en una sociedad que promueve los valores de una identidad individual. Estamos hablando entonces de comunismo y capitalismo, ¿no? Es verdad que nosotros no tenemos una experiencia propia del otro sistema, pero la pregunta vale, ¿no? ¿Y cuáles entonces, cuáles serían esos posibles caminos que tiene para el individuo, ¿no? Para crecer en comunidad. Y bueno, se quedó en el aire, no se respondió, porque es una pregunta muy difícil, pero sí por lo menos pudimos aterrizar dos criterios para considerar qué era un nivel de conciencia. Y uno sería la responsabilidad que tienes sobre ti, sobre los otros, y el nivel de conciencia, y déjenme ver si hubo otro, porque luego yo hago unos cuadros muy bonitos en la clase, como uso mucho el pizarrón, y luego pues ya no tengo esos apuntes. Ahora le pedí a una chica que me los pasara para poder hablarles a ustedes, pero solo me pasó 3, entonces no tengo el del héroe fallido, una disculpa, pero voy a tratar de que lo vayamos llenando aquí. La responsabilidad y
¿Qué era el otro? Ahora se me olvida. ¿Alguien tiene sus apuntes de los que fueron a esta clase? ¿Cuál fue el otro criterio que aterrizamos? Pues ya no recuerdo, pero bueno, la responsabilidad es uno de ellos. No recuerdo si era la participación cívica, el otro, pero sí, si lo recuerdo ahora, se los doy. Entonces, bueno, ustedes así aventurándose, ¿en qué sistema creen que podría haber un mayor nivel de conciencia social, ¿no? Así de todos, en un sistema comunista, en un sistema capitalista. Es una buena pregunta, ¿eh? Para analizar. Está bien difícil. Mm, Bueno, eso fue con respecto a los pigmeos. Obviamente es un súper resumen, pero ya tenemos que pasar al siguiente tema, que es el de... mm, sí, sí, Luis Ángeles, está bien difícil, ¿no? Nosotros podríamos pensar que, claro, que este sistema es muy bueno, ¿no? Porque es el único que conocemos. Por, no sé, ¿no? De una forma muy ignorante podemos decir, pero es que vean los chinos, ¿no? ¿Cómo están viviendo? Pues sí, están viviendo quizá muchos mal, pero comparado su nivel social y económico con los pobres de este país y los del mundo entero, pues quién sabe, no en mucho. Sí, aquí se hacen muchas élites, claro, de acuerdo. Está difícil. Eh, bueno, pues continuamos con el resumen. Si me voy así, de media hora por cada uno, sí terminamos. Lo malo es, les digo que no tengo presentación para los otros, pero lo vamos haciendo, no se preocupen. Bueno, Ulises es el ejemplo de nuestro héroe completo, el héroe humanizado. Aparece, por supuesto, en la Odisea y aunque es protegido de Atenea, eh, para nosotros va a representar el primer héroe comparado con los otros de los que hemos hablado, que tiene un móvil ya vimos que el móvil del héroe colectivo es que tiene un propósito común y su propósito es el bien común. El móvil de Odiseo parece muy humilde con respecto a los que vamos a ver, porque su móvil es solamente regresar a Ítaca y por lo pronto ahí nos quedamos. Entonces aquí platiqué sobre la historia de Ulises, platiqué sobre cómo va a ser junto con el héroe completo, tenemos otros dos adjetivos, va a ser el héroe viajero y también el héroe solitario. No se va a fiar ni de su fuerza ni de sus armas, sino de su astucia y de su arte de seducción y de su inteligencia, ¿no? Eh, para empezar, él ni quería ir a la guerra, entonces se hizo loco, se puso a arar y cuando llegaron Palámedes y otro emisario de Agamenón, lo vieron arando como loco, pero Palámedes, que era su contraparte de Ulises, era pues también un hombre muy inteligente y con el que tuvo una guerra ahí de egos. Eh, Se dio cuenta que estaba fingiendo y entonces puso a su hijo en el arado para que no, dice, bueno, pues si estás arando, estás tan loco, vas a pasar por encima de tu hijo. Y Ulises no lo hizo, así que esto estuvo muy bien. Ahí descubrieron que estaba fingiendo. Y bueno,
Mm, ya en la guerra, pues saben que se gana por uno de sus ardides. Vamos a tener varios epítetos para Ulises. El que son cuatro básicamente, el de muchos recursos, el muy sufridor, el muy astuto y el ágil, el fecundo en ardides, este que están viendo. Que por cierto, en la última clase, la de 1 a 2:30, una chica me dijo que le gustaba mucho la clase de mitos porque le daba muchos recursos y fue un gran halago. Me sentí casi como Ulises. Bueno, pues sí, muchos recursos, daban muchos recursos. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que para nosotros este héroe tiene una estructura así en su viaje, ¿no? Va a partir a Troya, y luego va a tener muchas, muchas aventuras en el mar, y de eso da cuenta toda la presentación, y va a regresar a Ítaca, pero ahí no va a terminar su viaje, aunque ese es en teoría el fin de su viaje, en realidad ahí le esperan todavía varias aventuras. Bueno, aquí están todo lo que se narra en la Odisea, son todos estos pasajes marinos, Calipso, los Feacios, los Lotófagos, Polifemo, Eolo, Lestrigones, Circe, que es el pasaje que nosotros leímos con Houghton, Hades, porque además viaja, ¿no?, al más allá, las sirenas, Escila y Caribdis, y las vacas de Hiperión, o las vacas del sol. Bueno, aquí aparentemente no era tan largo el viaje, es de Troya acá a Ítaca, pero pues ahí se entretuvo 10 años, tardó 20 años en regresar Ulises a Ítaca. Bien, aquí más bien me centré, me voy a adelantar, en el pasaje con Polifemo, que es el que desencadena su Odisea. Ya vieron que pues estos ayudantes de la tripulación de Ulises pues, parecían más bien mexicanos, nada más estaban viendo qué iban a comer y desayunaban y decían, ¿y qué vamos a comer al rato? ¿No? Todo el tiempo estaban comiendo. Y no ayudaban mucho. Entonces, habían visto unas ovejas, después de que salieron de Troya, eh, pasaron por otras dos ciudades antes de llegar a la isla de los Cíclopes y allí tuvieron hambre y dijeron, bueno, ¿qué pasaría si, sobre el nombre Ulises? Sí, 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 ya, ahí voy. ¿Qué pasaría eh, si yo llego amablemente y le pido a este cíclope pues, que nos dé de comer, que nos hospede? Eh, el cíclope, o sea, imagínense, tenía que mover una gran, gran roca en la entrada para entrar a su casa, y entonces entraba con el rebaño, y ahí fue cuando se coló Ulises con sus compañeros. Ya adentro, pues colocó otra vez la piedra, y Polifemo se rió de él muchísimo. Le dijo, ah, qué simpático. ¿Cómo te voy a dar hospedaje? O sea, claro que no, me los voy a comer a todos y a ti te voy a comer al final. Es más, ¿tú cómo te llamas? Y aquí entonces vimos esa dimensión simbólica que tiene el viaje de Ulises. Él respondió, me llamo Nadie, nadie me llama mi madre, nadie me llama mi padre, nadie me llaman mis amigos. Y entonces, bueno, no podían escapar con él herido de muerte, si él hubiera estado muerto, porque no iban a poder mover esa piedra, pero sí lo lastiman en el ojo, y cuando empieza a dar gritos Polifemo,
Ay, es que está acá. ¿Dónde está? Espérenme. Creo que es que cambié varias veces esta presentación. Ay, aquí está. Cuando empieza a dar gritos Polifemo, acuden los demás cíclopes y le preguntan: ¿por qué tan enojado, Polifemo, gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas, mal de tu grado, o por ventura te matan con engaño o con fuerza? Y entonces contesta Polifemo: oh amigos, nadie, se está refiriendo a Ulises, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Vean, además, como si hubieran puesto atención los cíclopes, si estaba diciendo, me mata con engaño, no con fuerza. Pues si nadie te hace fuerza, le contestan los otros, ya que estás solo, no es posible evitar, o sea, se pensaron que le habían enviado una enfermedad, pues no es posible evitar la gran enfermedad que envía el gran Zeus, pero ruega a tu padre, que es Poseidón. El padre de Polifemo era nada más y nada menos que el dios de los mares, Poseidón. Entonces, como está herido, sí mueve la piedra para pedir ayuda y en ese momento escapan eh, Ulises y dos, tres compañeros que se salvaron de ser comidos, pero ya en el barco, Ulises le dice a Polifemo: Polifemo, ¿sabes quién te hirió? ¿Sabes cuál es mi verdadero nombre? Y Polifemo le dice: no, ¿cuál? Responde, ¿no? Y le contesta, pues Odiseo, ¿no? Soy Ulises. El caso es que vimos cuál es el poder que tiene una persona cuando conoce tu verdadero nombre. Y en este caso, en esta vida, ¿no? No estoy hablando solamente de la parte simbólica, sino también la parte material. Vean cuántos fraudes hay porque alguien conoce tu nombre completo y puede tener tus otros datos, ¿no? En este sentido, hay un arquetipo en esta obra que se llama Nadie, el arquetipo de Nadie. Y cuando Odiseo dice soy nadie, de alguna forma se está haciendo un destino en ese viaje, porque va a partir como Ulises, pero va a terminar siendo nadie. Va a terminar siendo un desconocido para su propia gente y lo más grave aún, para su propio linaje. Y ese arquetipo lo estudia muy bien Daniel González Dueñas, que es un escritor mexicano que tiene un libro que se llama así, el libro de Nadie, y que les recomiendo ampliamente porque ese arquetipo está presente en muchas obras. Yo no recordaba, pero si vieron Game of Thrones, está ahí el arquetipo de Nadie cuando Arya Stark, la niñita, la están entrenando y le piden que para ser una buena guerrera tiene que convertirse como en nadie, ¿no? Pero también hay algunos aspectos, ¿no? De cómo ser nadie, cómo llegar a ser indefinido. Algunos están en El Exorcista supongo que la han visto más. Cuando le preguntan, durante el exorcismo le pregunta el sacerdote, ¿no? A la niña, ¿quién eres? Y ella le contesta, mi nombre es Legión. Entonces, que el diablo también se asuma como nadie, ¿no? Como legión. Bueno, pues resulta muy significativo. El arquetipo de nadie, entonces, está presente aquí en el mito. Y pues bueno, ese va a ser uno de sus, lamentablemente, ¿no? Uno de sus fines de Ulises. ¿Por qué? Pues porque de esta acción que vamos a pensar es la causante de todo su viaje,
viene ese destino tan terrible porque Polifemo, al saber su nombre, le lanza esta maldición, ¿no? Más si le está, o sea, le pide a su padre, ¿no? A Poseidón, si le está destinado que ha de ver a los suyos y o volver, déjenlo corrijo aquí, o volver, y volver, perdón, a su bien construida casa, bueno, pues que sea tarde y mal y en nave ajena, después de perder a todos los compañeros, vean qué tremendo, y que se encuentre con nuevas cuitas en su morada, que es exactamente lo que va a pasar. Odiseo va a regresar, pero va a regresar así, regresa tarde, regresa mal, regresa en nave ajena, pierde a toda su tripulación y llegando, pues el único que lo reconoce es el perro, su perro y bueno, uno de sus sirvientes, y nada más. ¿Por qué es tan grave esto de que no lo reconozca su propio linaje? Porque el final que se escribió para Ulises, pues es triste, ¿no? Esto no lo dice en la Ilíada. La Ilíada cierra con el viaje, cómo regresa a Ítaca, ¿no? Y los obstáculos que tienen que vencer para demostrar que es el esposo de Penélope, para demostrar que es el padre de su hijo que tiene con Penélope, Telémaco. Sin embargo, en otra obra que se ha perdido, pero que se conoce pues, por comentarios en otras obras, se narra que el hijo que tuvo Ulises con Circe, porque ahí se quedó un rato, que sería Telégono, cuando fue mayor quiso conocer a su padre y estuvo en una isla y lo mató. No sabía que era su padre. Entonces, a Telémaco en algún momento de esa obra se le pregunta por Ulises y él contesta, o sea, por su padre. Dice, nadie consiguió por sí mismo conocer su propio linaje. Y es lo que le pasa a Ulises, ¿no? De ser Odiseo termina siendo nadie, termina siendo un desconocido, incluso por sus propios hijos, no conoce a su linaje. Y aquí, bueno, mencionábamos el chisme, que es que el hijo de Circe con Ulises, que es Telégono, el que lo mata, se va a casar con Penélope y Telémaco se va a casar con Circe. Bueno, así cuando lo dije en la clase, todos ponían unos ojos de, ¿cómo se puede? Bueno, pues se pudo ahí, ¿no? Entonces, así está. ¿Quién va a ser entonces para nosotros este héroe completo? Aquí no lo puse, pero en la versión que ustedes tienen sí está, solo lo voy a mencionar porque eso sí está en la presentación. Aquí va a ser aquel que como botín tiene, bueno, primero el que va a recorrer todo el círculo, las 2 etapas del monomito. Es un héroe que va a tener muchos recursos, es aquel que también pasa de la fuerza de sus armas, no, o sea, no se fía en sus armas, sino en su astucia. Y lo más importante, perdón, creo que alguien me está escribiendo. El de muchos. Gracias, Luis Ángel. Sí, él sí estuvo en esa clase. Por favor, pongan ahí los epítetos que está señalando Luis Ángel. También es aquel que se convierte en un narrador de su propia historia. Para nosotros ese va a ser el héroe completo, el que se convierte en narrador de su propia historia, porque cuando llega con Circe, no sé si lo recuerdan, está ahí, ¿no? Cuando llega con Circe, pues, ay Dios mío, ya me voy a apurar para pasar a los otros. Circe está
tejiendo un tapiz con sus demás compañeras y ya están contando la historia. Ya Ulises ya es famoso en ese momento. Cuando llega a la isla de los Feacios, él realiza además el viaje al más allá para preguntarle a Tiresias, un adivino que va a aparecer también en Edipo Rey, cómo regresar al viaje, cómo regresar a Ítaca, perdón, y entonces él va corrigiendo, ¿no? A los que ya conocen su historia, va corrigiendo esa historia. Eso es muy interesante. ¿Cuál va a ser el móvil de este héroe? Señalamos varios. El móvil principal sería el afán de conocer, el afán de conocerse a sí mismo también, no solo conocer mundo, sino de conocerse a sí mismo por esta, pero bueno, por esta curiosidad, ¿no? Que también lo define. Gracias, Luis Ángel. Y también por alguien ahí, todos dieron sus hipótesis de por qué había respondido Odiseo a eso, a Polifemo, ¿no? Porque se quiso burlar. Y bueno, es que él ahí incide en esa ibris, en esa desmesura que castigaban mucho en la cultura griega para los héroes, ¿no? La arrogancia, la soberbia. Y bueno, por último, para nosotros también va a ser el héroe, el héroe completo o el héroe definitivo es aquel que va a forjar su propio destino. Y bueno, hasta ahí. ¿Dudas? ¿No? Ahí lo comparamos con Aquiles y con Hércules como héroe divinizado o el héroe guerrero, porque Aquiles está luchando por su inmortalidad, por su gloria, por su honor, aunque en la última versión de Madeleine Miller le da un móvil distinto que sería el amor a Patroclo. Y acá, y en Hércules, pues hay más bien una expiación por culpa, su móvil es la expiación de la culpa, que no es nada lo que tiene aquí Ulises, ¿no? Bueno, hasta ahí, Ulises. Vámonos ahora, si tienen algún comentario, me dicen, pero vámonos ahora con el héroe fallido. Ahí no sé si tú estuviste, Luis, porque no me acuerdo. Para saber. No, ok. Uy, tremenda clase. Fue muy buena clase. Disculpen que no les pude preparar para ver la presentación, pero los voy a ir comentando. Sí. Bueno, trataré de ser breve. Asumo que ya leyeron el cuento, entonces voy a citarlo tal cual porque no me va a dar tiempo de más, pero les voy a ir poniendo las características del héroe. Este es el que no me dieron copia, el héroe fallido. Bueno, hay mucho de biográfico en este cuento. Hawthorne pertenecía a esta sociedad puritana, y uno de sus antepasados estuvo en un juicio de las brujas de Salem y además nunca se arrepintió por esas acciones. Así que Hawthorne le aumentó la doble U a su apellido para que no fuera relacionado con ese antepasado. Lo primero de nuestra caracterización es que el héroe fallido no va a poder recorrer completamente el camino del héroe. Se va a quedar aquí, entre el 7 y el 8, que es lo que hoy les voy a explicar. No puede avanzar más. Entonces el héroe fallido es aquel que no recorre completamente el viaje del héroe o el camino del héroe, sino que se va a quedar frenado, detenido en uno de los estadios
y por tanto va a ser un viaje trunco y un viaje inconcluso. Acá les estaba poniendo todo lo que vimos, ¿no? Este es el primer punto. Y bueno, ¿qué tipo de viaje estaba haciendo el joven? Vean, va a ser muy significativo para nosotros que se le diga joven, porque generalmente el héroe fallido es un joven que se encuentra, que se encuentra muy pronto con la sombra, con el mal, y que no está preparado para eso. Entonces, el mal o lo invencible o la sombra va a ser tragado y va a ser tragado, ¿no? Por su avasalladora fuerza. Ah, sí, yo según estoy compartiendo pantalla, pero no, ¿verdad? Ay, Dios de mi vida. Ahí va, chicos. Gracias, Luis Ángel. Yo sí dije, sí, aquí, ahí se queda. Es que como abrí varias ventanas, pensé que se estaba viendo. Ahí está. Les decía, lo voy a amplificar. Entre el 7 y el 8. Vamos entonces a seguir el cuento hasta aquí, hasta el 8. Uh-huh. En el cuento lo fuimos analizando así, pues casi línea por línea, y voy a ir citando algunas partes. En la primera página, él tiene una pareja que se llama Fe. Es muy significativo porque va a perder la fe. Y Fe es su esposa. Y él le dice, voy a realizar este viaje. Y ese viaje, el móvil, pónganlo por ahí, el móvil con el que está realizando su viaje es la lealtad a los ritos de iniciación de sus ancestros. Ese día lo van a iniciar en algo, en este punto no sabemos qué, pero sabemos que lo van a iniciar en el mal. Y entonces esa noche en específico, él se tiene que ir y su esposa le dice, por favor, te suplico que aplaces tu viaje hasta el amanecer y que duermas esta noche en la cama, en tu cama. Una mujer sola se ve asaltada por tales sueños y pensamientos que a veces siente miedo de sí misma. Te ruego, querido esposo, que te quedes conmigo esta noche, tan solo esta entre todas las del año. Y Goodman Brown le dice, pues de todas las del año, esta es la única que debo separarme de ti. Mi viaje, como tú lo llamas, es decir, la ida y vuelta, debo realizarlo entre estos momentos y el amanecer. ¿Cómo dudas de mí, mi dulce y bella esposa, si apenas hace 3 meses que nos hemos casado? Y ella le contesta, entonces que Dios te bendiga, dijo Fe con sus rosadas cintas al aire. Y ojalá que encuentres todo bien a tu regreso. Vean qué significa. Ojalá. O sea, un poco como Penélope de, ok, vas a tu odisea, pues a ver si después de 20 años, ojalá encuentres todo bien a tu regreso. En este caso, tenemos cómo va a pasar muy, muy pronto Goodman Brown del mundo ordinario. Ahí está la llamada a la aventura, o sea, tengo que ir, mi móvil es, eso lo vamos a saber más adelante, que todos los hombres de su familia han pasado por eso y que él tiene que pasar por eso. Entonces, hay primero un rechazo a la aventura, porque ya sabemos que con el que se va a encontrar es con el diablo. Y ya que está con el diablo, además se adentra, ¿no? En el mundo especial que sería el bosque. Y ya que está en el bosque, pues todo está muy ensombrecido, todo es muy tenebroso. Y si tienen ahí sus copias, si no lo tienen, hay una parte en la página 208, muy casi al inicio, ¿no? El término del párrafo dice, así que en su solitario caminar puede ir acompañado de una multitud invisible. La psique
está aquí no tengo para dibujarles, ¿no? Como un pizarrón, pero imaginen que este círculo es la psique y que dentro de este círculo está el yo. Ahí está su yo. Y su yo es una vela encendida que tiene una lucecita muy, muy pequeña y todo está rodeado de sombra, todo. Esto sería para nosotros la multitud invisible. Como ya vamos a entrar a los arquetipos y vamos a ver cuál es esa, eh, cómo Jung concibe esa estructura de la psique, aquí hoy no quiero hacer los bolas porque pues, ya vamos con ese tema, pero uno de los arquetipos con los cuales se enfrenta nuestra psique, quizá el que te requiera muchos años y toda tu vida, es justamente con la sombra. Y nosotros vamos a entender aquí en este cuento por sombra todo lo que es el mal, el diablo, en fin. Pero para la psique en realidad es todo aquello que reprimes y que rechazas y que no quieres saber, ¿no? De eso, pues precisamente porque lo asocias con el mal. Entonces, el yo es así diminuto, esa lucecita, es el yo, esa pequeña luz contra toda la oscuridad que puede circundarla. El yo contra la sombra. Y entonces veíamos cómo puede haber un enfrentamiento paralizante con la sombra cuando no tienes recursos, cuando no tienes los recursos para enfrentarla. O incluso puede ser una crisis tan poderosa, tan fuerte, que no pueda salir de allí. En este caso, una depresión, una de las causas de la depresión clínica, es para Jung un enfrentamiento paralizante con la sombra, que no quieras descender a lo más profundo, por eso es aquí la caverna más profunda o el Hades, ¿no? Para nosotros, que no quieras descender a eso más oscuro en ti para poder saber qué es lo que necesitas para continuar. Porque todo tiene un carácter doble. La sombra, como arquetipo, tiene una parte terrible, muy constrictiva de la psique, pero si tú logras apropiarte y ser aliada de tu sombra, entonces logras tener una fuerza creativa que te permite salir adelante. ¿Cuáles entonces son las características de esa sombra? ¿No? ¿Qué es lo que va a representar para nosotros? No se los voy a ir poniendo aquí. Primero, la sombra siempre se anda riendo, siempre. La sombra, el mal, siempre se ríe. Todos los villanos se ríen, ¿no? Todos tienen tiempo para pasarla bien y encontrarle lo divertido a las cosas. Entonces, la sombra, si es tu aliada, si tú te haces aliado de tu sombra, vas a tener un buen sentido del humor, pongamos, ¿no? Porque esencialmente todos los chistes que contamos tienen que ver con cosas que reprimimos y que rechazamos porque nos parecen vergonzosas. Y hay unos chistes brutales, tremendos, que ni causan gracia, porque es tanta la sombra, es tanta la vergüenza, la humillación, o sea, lo que creemos que está tan mal ahí, que dices, ¿cómo cuentas ese chiste? ¿No? Es el colmo de la crueldad. Y bueno, pero sí hay personas que tienen muy poco sentido del humor. ¿Qué significa eso? Pues que no tienen una buena relación con su sombra, no logran captar como esa fuerza creativa. Hay gente que todo el tiempo está seria y está así, ¿no? Como que más no sale, ¿no? De esa parte. Y bueno, pues ese es el caso con la sombra, que o la haces tu aliada o en general vas a batallar mucho con ella.
Siempre vamos a estar batallando con la sombra, porque la sombra es justamente todo aquello que nosotros reprimimos, repito, porque lo consideramos que está mal. En tus sueños es muy común que aparezca la sombra, o sea, como hombres oscuros, como animales oscuros, como perros, panteras, en fin. Y depende cómo aparecen tus sueños, te está diciendo como si va a ser aliada o vas a tener que enfrentarte a ella. De todo esto, ¿qué caracterizamos? Bueno, para nuestro héroe, ¿no? Que él es un joven que se está iniciando en el mal. Ujú. Y el mal es este mal absoluto, o sea, el mentor, aquí está, el mentor es el diablo mismo. Y le va a decir allí, no me hagas reír cuando le dice Goodman Brown, yo como que tengo ganas de regresarme, que yo ya no quiero, que sería el rechazo de la llamada. Le dice el mentor, ¿no? Que además parece su padre, está en la página 209, eh, con el cual guardaba un notable parecido, ¿no? Por la expresión y por los rasgos, podrían fácilmente pasar por padre e hijo, dice. Dice, no, aquí tienes que quedarte porque todos los hombres de tu familia han sido iniciados. Y él le dice, ¿cómo? Si mi padre nunca se aventuró en este bosque, o sea, yo sería el primero, ¿no? Y pues el diablo se ríe, o sea, por Dios, ¿no? O sea, no me hagas reír. Yo le ayudé a tu abuelo, el policía, cuando azotaba cruelmente a aquella cuaquera por las calles de Salem, estoy en la 210. Yo fui quien alcanzó a tu padre, la tea de pino encendida en mi propio hogar, con la que pegó fuego al poblado indio durante la guerra contra el rey Felipe, y ambos eran buenos amigos míos. Han sido muchos los animados paseos que hemos dado juntos por ese camino, tantos como nuestros alegres regresos pasada la medianoche. Y para mí va a ser un placer que en memoria suya tú y yo seamos amigos. Y bueno, preguntábamos en clase y les puse la canción de los Rolling Stones de fondo, la de Sympathy for the Devil, eh, que es esta, por si no la recuerdan. Supongo que sí la recuerdan, ¿verdad? A ver. Eh, oh, eh, que, lo, que Mick Jagger escribió además esta canción cuando, cuando leyó una novela rusa que se llama El maestro y Margarita, donde el diablo llega a hacer destrozos y habla exactamente igual como este diablo, ¿no? Yo estuve con Alfonso Tal y con el zar y con todos son muy buenos amigos míos. Entonces, busquen la traducción de esta canción porque es como si estuviera hablando este héroe, ¿no? Digo, este diablo. ¿Sí se acuerdan de esta canción? ¿Siguen ahí? O ya se fueron. Ahí está. Bueno, pues pusimos la canción y se pusieron a hacer coros así de brujitas, las mujeres y así. Fue muy chistoso. El Pleased to meet you, ¿no? O sea, dice el diablo, tienes que conocerme, ¿no? Y por favor, cuando me conozcas, que seas muy cortés y muy amable, porque si no te devoro. Bueno, ¿qué significa entonces todo esto que les estoy diciendo para nosotros? ¿No? ¿Cómo va a caracterizar al héroe fallido? Pues yo creo que ya lo pueden presentir. El padre es el diablo, ¿no? En este recorrido. El padre y la relación con el mal va a ser muy importante en los héroes, porque es el que moldea al héroe. Entonces, el héroe fallido tiene que enfrentarse a ese padre malo y vencerlo. Y en este caso, para nosotros el héroe fallido puede ser como
Anakin Skywalker, porque se pasa al lado oscuro de la fuerza, y entonces ahí tienen a Darth Vader. Por supuesto que todo ese guión estaba basado en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell y conocían muy bien la estructura. Entonces, el héroe fallido también es alguien que puede convertirse en villano. No todos los villanos son héroes fallidos, ojo, pero el héroe fallido puede convertirse en villano. Puede ser Darth Vader muy fácilmente, porque hay una trampa en el mal, una trampa siempre en la sombra. Voy a decir sombra porque en realidad eso es, y sombra quiero decir tanto el mal como el bien que puede tener esa sombra, pero es justamente, está en la página, aquí en la página 215. Cuando empieza esta misa satánica, Goodman Brown se espanta, por supuesto, y dice, mi fe se ha ido. No existe el bien sobre la tierra, el pecado, o sea, no es más que una palabra, ¿no? Porque ven, diablo, tuyo es el mundo. Es decir, este tipo de héroe no logra ya reponerse de ese encuentro con la sombra, es tragado por esa sombra, mata entonces al héroe que hay en él, porque es muy joven, o sea, es muy inmaduro, parece, para enfrentarse a esa sombra. Y, y la trampa de esa sombra es, uno, su democracia, que pienses que todo en el mundo es igual, que todo en el mundo es oscuro, que todo es terrible. Entonces ahí tienen a los hombres y mujeres de, yo no creo en nada, todos iguales, todos son iguales, todos los políticos son iguales, todo es igual, todo. Entonces entran en ese remolino de negación, de nihilismo, de oscuridad, ¿no? No importa, no tengo esperanza en este mundo. Y eso es exactamente lo que quiere el mal, que no tengas esperanza, que no tengas fe. Y por eso decíamos, ¿cuál es el camino entonces para este héroe fallido? Que o se convierte en villano o se convierte en el final de Goodman Brown. Voy a ir al final para que sepan de qué estoy hablando. Él regresa de ese viaje, nunca supo si fue una realidad o fue una pesadilla, por eso es un cuento fantástico y vimos que la estructura de los cuentos fantásticos es justamente que te dejen con esa ambigüedad y que nunca sepas si pasó o no. Pero el caso es que Goodman Brown no se repone de eso, como ve que en la misa satánica están todo el pueblo y que incluso aparece su esposa, y él toma de la mano a su esposa y le dice, ve hacia arriba y trata de que no te venza el maligno, pero ya no supo qué pasó después porque se desmayaron, ¿no? Y entonces él regresa al pueblo y ya no puede ver a nadie igual. Ya para él todos son malos y no hay ninguna acción buena. Entonces el héroe fallido también es aquel que pierde esa capacidad para discernir el bien del mal. Y peor aún es aquel que pierde esa capacidad de amar. Goodman Brown no puede reponerse a eso, regresa como un zombie y además todo amargado. Y el final dice, y tras una larga vida, cuando llevaron a la tumba su marchito cuerpo, seguido de fe ya anciana y de una nutrida procesión de hijos y nietos, aparte de no pocos vecinos, no fue esperanzador el epitafio que grabaron sobre su lápida porque tampoco murió con esperanza. Entonces, ¿en qué se convierte Goodman Brown? Pues en un hombre, aquí está, apático, amargado, escéptico, que se remoja en vinagre y limón todos los días porque ya no puede tener esperanza en este mundo, ni fe, porque perdió la fe, ¿no?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Qué pasa si hubiera aceptado? Por supuesto, este es bueno, por eso es el nombre de Goodman Brown. Hay, tú no puedes tener como ser humano, no podemos tener un crecimiento unilateral. Entonces, el apellido es Goodman, o sea, nosotros somos buenas personas y todos en la familia hemos sido buenas personas. Pues es falso, han sido malos, han sido lo contrario, pero se centra en que él no pudo iniciarse en el mal. Entonces analizábamos también cómo han sido nuestros encuentros con la sombra. En realidad este va a ser un tema con el que vamos a continuar porque el cuadro que se va a llenar al final va a ser el arquetipo del doble y el doble siempre es tu sombra, solo que en los diferentes cuentos te apropias de diferentes cualidades o virtudes de esa sombra, o no, o te avasalla la sombra, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra vida, ¿cómo es esa sombra? Bueno, pues está la sombra individual, que son todos estos actos que reprimimos, pero está también la sombra colectiva. Media hora de noticias te enfrentan con la sombra. Todo está mal, hay asesinatos, hay guerras, hay corrupción, hay muertes, hay injusticia en el mundo, es decir, la sombra es avasallante. ¿Y qué haces tú para más o menos como tener una buena relación con esa sombra colectiva? Si apenas puedes a veces con la sombra individual, ¿no? Con esa parte oscura. Y cuando les mencionaba la parte divertida de la sombra, pues es muy fácil reconocerla porque es cuando alguien te incita a hacer algo malo o tú mismo, ¿no? Ándale, vámonos de pinta. Todos lo hacen, todos lo hacen. Siempre es esa la trampa con el mal, ¿no? Todos se pueden ir de pinta alguna vez. Nadie te va a ver, nadie te va a delatar. En fin, como ese tipo de comentarios, ¿no? Y entonces el encuentro con la sombra se vuelve divertido. Puedes irte y seguramente la vas a pasar muy bien con tus amigos, pues porque te atreviste, ¿no? Te atreviste a cruzar eso y igual te va muy bien. Igual no sabemos. Siempre hay una parte muy riesgosa con la sombra, pero la idea es que tú puedas llevarte bien con esa sombra y que, ay Dios mío, perdón el ruido, y que Dios mío, y que bueno que te lleves bien con ella para que no te coma. Aquí Goodman Brown pues no puede con esto y por eso es que eh, ay, disculpen, están moviendo no sé qué abajo. Bueno. Entonces, bueno, como creo que esto fue todo más o menos sintetizado, todo lo que se dijo de el joven Goodman Brown. ¿Dudas del cuento hasta aquí? ¿O ya nos vamos con el último tema? También al final de la clase, ¿cómo podemos reconocer la sombra? La sombra es muy fácil de reconocer porque siempre la proyectamos en los demás. Entonces, nosotros creemos que no somos así, ¿no? Pero una forma de reconocerla es en los juicios exagerados o en los sentimientos exagerados que tenemos hacia los demás, ¿no? Ay, no puedo creer, ¿no? Ese tipo de expresiones de, ¡oh! ¿Cómo se atrevió? Eso es la sombra. También los enfados desproporcionados, así cuando la cólera es una forma muy fácil de entrar en la sombra, de que se conviertan en ladies o en lords.
Entonces, ahí está, ¿no? La ira, ¿no? Y también, pues, la vergüenza, ¿no? Creo que eso fue lo último que vimos. Y entonces, bueno, el héroe fallido es aquel que no logra reponerse de eso y o se vuelve malo o, o se vuelve lo que ya vimos, ¿no? Un apático. Y es fallido pues porque mata al héroe que hay en sí mismo y no se repone de eso. Bueno, vamos a seguir con este tema. No se preocupen, yo terminando esta clase les pongo completa la caracterización de lo que me faltó, pero no quería que se fueran sin alguna explicación, porque a veces en las diapositivas, ustedes saben, no puedo poner todo, ¿no? Por último, vamos a ver al héroe trágico. ¿Dudas aquí, chicos? ¿No? Bueno, voy a ir poniendo aquí. ¿Quién me decía? Sí, Dulcinea, adelante. De momento, Tania, no, pero Dulcinea, creo que tenías dudas. ¿La vas a escribir o qué hacemos? Hoy tengo muchos apuntes. No sé qué hacer con esto. Tengo muchos apuntes del héroe trágico. Ok. Bueno, se los voy a ir poniendo, les pongo la caracterización y se los voy explicando lo mejor que pueda. Y ya los cuadros los vamos a ir llenando. Bueno, el héroe trágico es el que falla, el que se equivoca. Ahí está, un primer punto. También es aquel que acepta ese error o ese equivoco. A veces ayuda. No, no la sombra. Toda tu vida va a ser. Voy a aprender la voz. Toda la vida. Toda la vida. Esto es. Acabo un trabajo con la sombra. Si eres artista. No, si tú puedes ya me cambié de red, a ver si ahorita. No, qué bueno que me dicen. A veces sí me pasa que no. Ay, qué pena. Ya no supe qué me oyeron y qué no. Bueno, lo que decía es que el trabajo con la sombra es continuo, es de toda la vida. Y aunque tú te lleves bien con tu sombra, la sombra de los otros está descontrolada. O sea, tienen una guerra posible, una posible tercera guerra mundial. O sea,
Por eso ahí también tenemos que hacer un trabajo muy, muy fuerte con la sombra, muy fuerte. Y no dejarte vencer, no desfallecer, no perder la fe, no hacerte un apático, no hacerte un amargado, no hacerte un escéptico, porque entonces ahí pierdes. Como dice nuestro buen lema mexicano, el que se enoja pierde. Entonces, en este caso también, si te enojas con la sombra, pierdes. Y la sombra está en todas partes, ¿no? Está sobre todo pues, en uno mismo. ¿Saben cuál sería bueno, ya lo veremos más adelante, pero ese dicho también de si te choca, te checa, ahí está la sombra. Por algo te choca, por algo te molesta tanto. Y entonces, bueno, pues así va a ser siempre. Pero hay formas de llevarse bien con la sombra. Ya las vamos a ir viendo, de eso no se apuren. De hecho, estoy considerando en que sí tengamos una sesión virtual y una presencial, y bueno, aunque, y que, y que sea así, ¿no? O sea, que yo pueda continuar con el programa y así ustedes no pierden tanto, ¿no? Sí, exacto, es lo que has de tener. Sí, sí, Tania, exacto, ese es el punto. Exactamente. Bueno, alguien lo ha entendido, lo entienden muy bien, pues porque es muy fácil de reconocer la sombra. Es quizá la más fácil. Hay otros arquetipos que no es tan fácil reconocer y puedes vivir ahí muchos años. Hay muchos peligros en el alma que te pueden llevar a eso. Nunca sabes cuál es la idea que se va a apropiar de toda tu psique. Por eso les digo que su psique es así, la luz de la conciencia es así pequeñita, pero es muy poderosa. Y, y además es suya, ¿no? Es su psique. Pero nunca sabes cuál es una idea que te pueda perder toda la psique, ¿no? Que se pueda apropiar de todo. Capaz que mañana llegue un pare de sufrir y ahí te vas, ¿no? Ahí te vas a hacer acólito de estos portugueses mm, muy religiosos, que además se van a apropiar de tu dinero. Bueno, ya lo veremos, no se preocupen porque el trabajo final es sobre el doble y es la sombra. Entonces, ahí está. El héroe trágico. Asumo que leyeron Edipo Rey, entonces tampoco me voy a centrar mucho en esto. Solo les voy a ir poniendo lo que caracterizamos. Ok. Ok. Acepta ese error y a diferencia, lo voy a ir poniendo, pero si ustedes tienen para apuntar, lo digo para que lo escriban. A diferencia del héroe fallido, nunca mata al héroe que hay en él. Creo que aquí su compañera sí me... Ah, sí, sí. Aquí tengo todos sus apuntes. Muy bien. ¿Cuál es el móvil del héroe fallido? Este es casi siempre el mismo y es terrible. Su móvil es... Esperen unos minutitos, perdón. Yo pensé que iba a poder terminar pronto, pero no. Entonces no voy a tardarme mucho, pero los que se tengan que ir, bueno, lo entiendo. Solo les quiero dar esta caracterización. Su móvil es conocer la verdad y su propósito es hacer el bien. El impuro ahí está, el impuro es de noble grandeza espiritual y riqueza anímica. Es un sediento de pureza.
y su purificación es ejemplar. El dolor lo purifica y le da sabiduría. Hay este cuadro y otro que les tengo que dar, entonces no se me vayan, por favor, antes de que se los dé. Me apuro, me apuro. El dolor es su acreditación con lo divino. Antes de explicarles esto, para los que se tengan que ir, les pongo el otro cuadro. Me apuro. El otro cuadro, dividan así en un rectángulo, divídanlo en seis rectángulos, porque vamos a ver la estructura del héroe trágico. Entonces ahí está, de noble grandeza espiritual. Lo voy a ir haciendo en un Word porque si no, aquí no lo voy a poder hacer y aquí mientras les pongo esto en grande. Bueno. ¿Qué hago? Les explico rápido. Edipo Rey se enfrenta a dos profecías, ¿no? Bueno, Edipo a una, que es que él va a matar a su padre y va a tener hijos con su madre. Como a cualquier persona en este mundo, eso nos aterraría, ¿no? Él busca evitar ese destino, pero no vamos a leer Edipo Rey de Sófocles como una lucha del individuo contra un destino inquebrantable, porque a decir de José Lazo de la Vega, el editor de la edición de Gredos, que es de donde tomé estas ideas en la introducción, eso sería abaratar, dice este crítico, al héroe, sobre todo a este héroe que es Edipo Rey. Cuando nosotros ya vemos a Edipo Rey, ya vemos a un Edipo que no está en lucha con su destino porque él piensa que ya venció ese destino. Él lo que quiere es saber qué está causando la peste de su ciudad, Tebas, y por qué la gente está muriendo. Entonces manda unos emisarios al oráculo de Delfos, llega Creonte, su cuñado, con ese mensaje y le dice, la gente está muriendo porque hay una mancha en esta ciudad, una mancha que tiene que ser expulsada. Y lo que dice el oráculo es que se debe expulsar al que asesinó a Layo. Edipo no sabe quién es Layo, porque Layo era el antiguo rey de Tebas, pero cuando él llegó a Tebas, Tebas estaba siendo igual asolada por la Esfinge, y la Esfinge le lanza, ¿no? Este enigma acerca de cuál es la criatura. Ahí en la edición está, en las primeras páginas, ahí está completo todo cómo se describe el enigma y cómo lo resuelve Edipo. Y el enigma es justamente, ¿no? ¿Cuál es esa criatura que anda primero en 4 patas, luego en 3, ¿no? Y Edipo dice, bueno, es el ser humano, ¿no? El ser humano primero es como cuadrúpedo y luego con el bastón en la vejez es trípode, ¿no? No. Así que cuando nosotros vemos a este Edipo en la obra, lo que estamos viendo es un hombre sabio que por haber descifrado el enigma de la Esfinge, se le concede heredar el reino, Tebas, y se le concede a la reina, Yocasta. Así que entre todos en el reino lo consideran un hombre sabio y por eso acuden a él. Es un rey justo. Y su propósito único, que está aquí, su móvil, es conocer la verdad. Ay, otra vez me equivoqué. Ay, me van a matar ustedes. Aquí está. Aquí está. Entonces, ay, otra vez se fue.
¿Cómo que? ¿Dónde que está? El héroe trágico. Ahí está, ¿no? Mm, sí, su móvil es conocer la verdad. ¿Y cuál es su propósito? Hacerle bien a Tebas, conociendo esa verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él, en una estructura, aquí lo que vimos, con nosotros vimos la estructura de los relatos fantásticos y con este vimos la estructura de un relato de policíaco. Porque en el relato policíaco siempre hay un enigma a resolver y lo resuelves a través de un método deductivo, una proeza intelectual. Y en este caso, es como un gran vuelco a un relato policíaco, porque Edipo antes de conocer, él es el detective. Él dice, yo quiero saber cuál es la verdad, por qué está pasando esto, y antes de saber que él es el culpable, él mismo dicta sentencia, él como juez, dice, pues entonces a ese hombre quiero que lo saquen de la ciudad, que nadie lo mire y que lo destierren inmediatamente. También va a ser de criminal porque él va a ser el culpable y por último va a ser de verdugo porque él mismo se va a castigar. Entonces es un vuelco a ese relato de detectives, a ese relato policíaco. Bueno, entonces, ese es su móvil. Hay una estructura del héroe trágico que es la que les quiero poner en este cuadro que les decía. Voy a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Bueno, más bien lo voy a ir llenando con ustedes. Espérenme, ahorita ya les comparto la pantalla para que lo vayan llenando conmigo. Van a ser 1, 2, 3 columnas, 2 filas. Ahí está. Así es más o menos como quiero que lo hagan. Ya voy. Ahora voy a compartirles pantallas. Yo pensé que iba a ser más rápido esto. Lo siento. Ahí voy. Ahí sí ya lo ven. Está. Perfecto. Bueno, la estructura del héroe trágico es la siguiente. 1. Aquí van a poner la siguiente palabra. Es amartilla. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Error trágico. O defecto, ¿no? Fallo. Bueno, es básicamente el defecto que causa la caída del héroe. ¿Cuál es el defecto de Edipo?